Hermanos, sean todos bienvenidos. La gloria siempre al Padre. Amén. Vamos a orar para buscar su dirección, que Dios nos direccione. Me comenta la hermana Dey y la maestra de niños. Si quedaron niños todavía, pueden pasar a su salón todos los niños. La maestra Dey allá está esperándoles atrás. Todos los niños todavía, hay niños pequeñitos, pueden pasar. Muy bien, vamos a orar para que el Señor nos direccione en el mensaje, que su palabra nos hable esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Recibe esas alabanzas como una ofrenda agradable a tus pies. Dios, tú eres omnisciente, todo lo sabes, Señor. Eres omnipresente, estás con nosotros en todas partes, Dios. Pero también creemos que eres omnipotente. Tú todo lo puedes, Señor. Oramos por la vida del hermano Gabriel. Tú sabes, Señor, lo delicado que se encuentra él, Dios. Sabes cuánto lo amamos. Sabes, Señor, que es un nombre tuyo, es un nombre fiel a ti, Señor. Dale fortaleza a la hermana Gina, Señor, que está con él, y a su familia, Padre. Lo ponemos en tus manos. Y también, Señor, ponemos en tus manos el mensaje de esta noche, Señor, y ese tiempo. Que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, seguimos viendo el tema de Moisés, cuando él envía a los espías, y estamos viendo hace 2 semanas atrás, donde Dios le pide que él prepare al líder de cada tribu. Y ahí es cuando él pues manda a los 12 para que puedan ver y explorar la tierra de Canaán. ¿Qué sucede? Que 10 líderes pues regresan con una mala actitud, regresan muy negativos. 2 líderes, que es Caleb y Josué, pues regresan positivos, regresan con una buena actitud. Eso también nos enseña que a pesar de que el pueblo de Israel escogieron a buenos líderes dentro de sus tribus, sí, resultaron que no eran buenos líderes, sí, resultaron que no eran lo que aparentaban. Ya cuando ellos exploraron la tierra de Canaán, pues se dieron cuenta que tenían miedo. Sí, recuerden que el tema es no temas, sí, son la serie. Vamos a ver un poco del contexto, que la última vez no me dio tiempo de hablar del contexto, explicar bien ese tema, y me quedé con ese pendiente. Vamos a ver allá en Números 14, del versículo 1 al 11. Vamos a ver qué es lo que estuvo pasando. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, mas no valdría morir en ese desierto? ¿Para qué nos han traído, Señor, a esa tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos cabecillas que nos lleven a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Ahí también estaba Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. ¿Qué sucede ahí? El pueblo de Israel estaba, pues los 10 negativos habían alborotado todo ese movimiento, habían creado una incertidumbre, de otra manera habían contaminado al pueblo de Israel. Por eso es muy peligroso. Sí, yo siempre les digo a los líderes, nosotros como líderes somos para influenciar para bien, o podemos influenciar para mal. Ellos de una u otra manera habían influenciado para mal, todo el pueblo de Israel. Mejor regresémonos. Si hay gigantes en ese lugar, y si hay mucha tribu, y vamos a ser asesinados, ¿para qué nos trajeron aquí? Vamos a morir. Entonces ellos estaban angustiados. Recuerden que el tema es: no temeremos, no hay que temer. Entonces, siguiendo el tema, dice el versículo 7, que le dijeron a toda la comunidad, y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunde leche y miel. Esas palabras son de Caleb y de Josué. Sí, ellos estaban animando
Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Qué bonita es esa expresión en la versión NBI. Ya son pan comido. Ya daban por asentado de que iban a poder entrar a la tierra prometida y ya iban de otra manera a tener la victoria. Esa es una buena actitud. En esa actitud debemos de vivir todos nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a un examen de admisión, ¿qué hay que decir, jóvenes? Ya es pan comido. Cuando vamos a buscar un trabajo, ¿qué hay que decir? Ya lo tengo, ese trabajo. ¿Saben algo? El miércoles voy a mi entrevista de visa. A ver si me aprueban la visa o no me la aprueban. ¿Con qué actitud debo de ir? Ya la tengo ahí esa visa. Sí, me les voy, hermanos. Aprovechenme. Si me dan la visa. Entonces, esa actitud de ya son pan comido es bueno. ¿Sí? Hay que tener una buena actitud en la vida siempre. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda, frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Sí? Cómo Dios habla, cómo Dios se expresa, ¿sí? Y cómo es que no ve grato a aquellas personas que temen, aquellas personas que no son positivas, aquellas personas que desaniman a los demás. Ya habían alborotado el pueblo de Israel, al grado de que querían apedrearlos a sus propios líderes. Entonces Dios de otra manera habló a Moisés y le dice: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Usted conoce a alguien que menosprecia a Dios? ¿Usted conoce a alguien que le habla de Dios, le invita a la iglesia y nomás no quiere venir? Nomás no quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente que todavía sigue menospreciando a Dios. Muchos de nosotros menospreciamos a Dios por muchos años, por mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, de otra manera tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué actitud le agrada a Dios? ¿Cómo tomo yo la vida? Vamos a seguir viendo. Ese fue el contexto. Y el texto viene en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice así: sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron: el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos, anaquitas. Entonces les respondí: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace como un padre con su hijo. Entonces vemos cómo de otra manera Moisés empieza a explicarles y decirles: miren, Dios ha sido bueno, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha guiado. Cuando usted ve a alguien desanimado, tiene que mostrarle y explicarle lo bueno que ha sido Dios. Sí, porque muchas veces la gente no lo ve. Incluso Dios mismo lo dice, lo que leímos anteriormente. ¿Hasta cuándo ese pueblo no se va a dar cuenta de todas las maravillas que yo he hecho? ¿Sí? Entonces vemos cómo Moisés los anima, ¿sí? Los exhorta y les explica lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hay gente que no lo entiende, hermanos. Hay gente que simplemente no entiende, no ve las maravillas de Dios. ¿Sí? Con el simple hecho de despertarnos cada día, ya es bendición de parte de Dios. Ya es gracia, ya es misericordia. Dice Moisés: ustedes se pusieron a murmurar. El Señor nos aborrece, dijeron. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Entonces yo les respondí: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios
los ha guiado, como lo hace como un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes, ¿qué pasó? Ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios. Y cuando dudamos, cuando renegamos, cuando no estamos seguros, cuando hay incertidumbre, de una u otra manera estamos desconfiando de Dios. No estamos confiando en Dios. Él es nuestro Padre, el texto lo dice, así como el Padre cuida a su Hijo. Él siempre marcha delante de nosotros. Imagínense esta idea, me gusta ilustrarlo así, que Él marcha delante de nosotros. Imagínense que usted va cruzando con sus hijos y de repente ve muchos perros allá. Así perros que quieren morder. ¿Quién se va a poner al frente, adelante? ¿Verdad? Así es Dios con nosotros. Él marcha delante de nosotros. Él nos cuida, Él nos protege. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con la nube. ¿Se acuerdan de esa temporada? Sí, del pueblo de Israel, cómo era guiado por el fuego, sí, una zarza y también por una nube. Y así es como Dios nos guía, nos cuida, nos protege en todo momento. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo ese juramento. ¿Se enoja el Señor, pastor? ¿Se enoja Dios? ¿De verdad se enoja? Pero si Dios es amor. Pues no, que Dios es amor, entonces me puedo portar mal. Entonces puedo murmurar de mi hermano, puedo murmurar de quien yo quiera, puedo andar en chismes, puedo andar peleando, puedo hacer lo que yo quiera, pero como Dios es amor y Dios me perdona. No, hermano, ¿qué creen? Dios se enoja, Dios nos disciplina, Dios nos corrige, ¿sí? Si nos andamos haciendo cosas malas. Véanlo, cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo ese juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Sí, vean cómo Dios ve a esa generación, a todo ese pueblo de Israel. Él quería lo mejor para el pueblo de Israel. Mira, vayan y exploren la tierra de Canaán. Pero 10 de esos líderes, ¿sí?, crearon todo un conflicto, ¿sí? Empezaron a murmurar. Y Dios escuchó las murmuraciones y se enojó, ¿sí?, por la actitud en la que estaban. Y les dijo, ni un solo hombre de esa generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Dios estaba enojado. ¿Sí? Y Dios se enoja con la gente que no le busca. Dios se enoja con la gente que no la acepta. Dios se enoja con la gente que no quiere ser guiado. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Dios quiere darnos amor. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere protegernos. Pero mucha gente sencillamente no quiere nada con Dios. El pueblo de Israel así estaba en ese momento. No quería nada con Dios. Se quería regresar a Egipto, donde estaban trabajando como esclavos, donde los trataban mal. Versículo 36 dice, solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Si usted se mantiene firme al Señor, si usted se mantiene fiel al Señor, ¿sí?, hay una promesa. La tierra de Canaán, ¿sí?, simboliza la vida eterna, hermanos. Nosotros, ¿sí?, tenemos la vida eterna por fe. Pero no solamente la bendición es para nosotros. Si mantenemos nuestra fe fiel y firme al Señor, también se la va a dar a nuestros descendientes. Usted trae la palabra de Dios a su vida, la comparte con su familia, y la bendición cae para usted, y la bendición también son para sus hijos, para sus descendientes. 37. Por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo y me dijo, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Se imaginan? ¿Saben por qué muchas iglesias no tienen pastores? Hay muchas iglesias sin pastores, y hay muchos pastores sin iglesias. Porque dice el pastor,
Yo no me voy a ir al infierno con ustedes. Muchos pastores prefieren dejar una iglesia que está en conflicto, que está en pleito, que está en divisiones, que está en problemas. Y sí, aquí no existe el amor de Dios. Yo mejor me voy. Quédense ustedes haciendo sus reuniones. Pero si no hay amor, yo me voy. Aquí, ¿qué sucedió? Por la rebeldía del pueblo de Israel, por la rebeldía del pueblo, por la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor se enojó y le dijo, ustedes no van a entrar. Y su líder tampoco va a entrar. Tú, Moisés, tampoco vas a entrar. Se enojó con la iglesia y se enojó con el pastor. Es que la visión, de una u otra manera, Dios les ha dado pastores, Dios les ha dado profetas, Dios les ha dado, sí, evangelistas, para que puedan recibir el mensaje, para que puedan ser direccionados. Y si no obedecen, si no hacemos la voluntad de Dios, les va mal a ustedes. ¿Y a quién más? También a nosotros como líderes. Sí, vean, por causa, dice Moisés, por causa de ustedes también conmigo se enojó el Señor. El Señor se enojó, tampoco yo entraré a esa tierra. Moisés quería guiarlos, pero no se dejaban guiar. Moisés quería aconsejarles y no se dejaban aconsejar. Qué triste, que ni Moisés, pero Señor, si tú me pusiste en ese pueblo, hay una etapa de la vida de Moisés donde él dijo, ya me quiero morir. Son muy desobedientes, son muy rebeldes, no me hacen caso. Y aún así, sí lo seguía aconsejando, abogaba por el pueblo de Israel. Por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás a esa tierra. Quien sí entrará es tu asistente, Josué. ¿Se acuerdan? Hijo de Nun. Caleb y Josué fueron los dos de los 12 espías que regresaron con buenas noticias, que regresaron animándoles, que dijeron, es pan comido, sí podemos vencerles. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. O sea, tú no vas a continuar, pero él sí va a continuar, Josué. ¿Y por qué dice el Señor, infúndele ánimo? Porque esa carga, ¿sí? Ese peso de guiar al pueblo de Israel, ahora se le iba a quedar a Josué. No era fácil, hermanos. ¿Sí? No era fácil. Me dicen algunos pastores, es que ya vi cuando los líderes que se ponen con conflictos, ok, pues pastoreen ustedes. ¿Quién cree que quieren pastorear de los líderes? Pues nadie. No es fácil el pastorado, no es fácil el liderazgo. Tenemos un peso como líderes, tenemos una responsabilidad. Pero Dios puso a Josué en esa posición y no le pidió permiso, hermanos. Le dijo a Moisés, tú no vas a entrar, pero quien sí va a entrar es Josué, tu asistente, el copastor. Él sí va a entrar, pero como es un peso muy fuerte, como es complicado el trabajo, infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. Y es ahí cuando vemos a Josué 1:8, ¿verdad? Que dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No fue fácil para Josué. Por eso cuando Dios nos ponga en momentos complicados, cuando Dios nos ponga en posiciones que digas, ay Señor, pero yo no puedo, pero ¿por qué a mí? Porque Dios nos va a poner en posiciones, ¿sí? Donde nos va a desafiar, donde nos va a retar. En la vida en general, hermano, no solamente aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia vienen a prepararse. Aquí los capacitamos para enfrentar el mundo, para enfrentar los retos y desafíos que la vida tiene en sí. La vida propia tiene retos y desafíos. En la escuela, en el trabajo, ¿sí? Por eso es que cada mensaje, cada sermón, cada texto bíblico tiene una enseñanza para nuestra vida. ¿Qué líderes queremos ser en nuestro hogar? Como papá, ¿qué estoy transmitiendo a los míos? ¿Los animo a ir a la iglesia?
¿O soy de los que a mí me tienen que animar a ir a la iglesia? Como mamá, ¿cómo soy como mamá? ¿Realmente soy de bendición para mis hijos? ¿Para mi esposo? ¿Soy la corona de mi esposo? ¿O batallan? Sí, mi esposo batalla mucho conmigo. Me la paso gritando, estoy alterada todo el día, sí, neurótica, qué sé yo. ¿Sí? ¿Con qué actitud nos ve Dios en la vida? Vamos a aprender 3 cosas de toda esta historia. Aprendamos 3 cosas brevemente, porque Dios quiere formarnos, capacitarnos, y la idea es que salgamos de aquí bendecidos. La idea es que la palabra, ¿sí?, nos transforme y haga un efecto positivo, no negativo. Vamos a ver, aprendemos 3 cosas. Primero, quien nos ha llamado a servir, nos va a capacitar. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros tenemos un designio. No es casualidad, hermano, que usted esté aquí. De verdad. Sí, somos como un rompecabezas. Sí, cada pieza tiene un verdadero valor. Y usted es importante aquí y Dios quiere hacer algo en su vida. De lo contrario, sí, va a batallar mucho. Vas a batallar en tu escuela o en tu trabajo, en tu círculo de amistad. Vas a batallar. Dios quiere hacer algo en tu vida y si Dios te ha llamado, tienes un llamado de parte de Dios, Él te va a capacitar. Vamos a ver lo que dice Pablo a Timoteo en capítulo 4, versículo 12. Vean. Y es palabra para todos nosotros. Dice que nadie menosprecie por ser joven, al contrario. Trata de ser un ejemplo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos esa responsabilidad, hermanos, de ser ejemplo para los demás allá afuera. Si tú no eres ejemplo para los demás, lo primero que te van a decir es, ¿a qué vas a la iglesia? Lo primero, la gente está viendo en qué fallas o en qué fallamos. ¿Sí? Y el ser ejemplo es una responsabilidad que tenemos. Y si no somos ejemplo y la andamos regando, andamos haciendo cosas indebidas, ¿sí? La gente te va a juzgar y automáticamente, ¿sí?, hablan mal de Jesús por los cristianos. Hablan mal de Cristo por los cristianos. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Si no estamos siendo transformados por el poder de Dios. De otra manera, tenemos que ser ejemplo. Josué era ejemplo para toda la comunidad. Caleb era ejemplo para todo el pueblo de Israel. Quiso o no quiso, Dios le dijo, tú vas a guiar a ese pueblo a la tierra prometida. Moisés, no. Entonces, de una u otra manera, quizás Moisés no pudo o no supo cómo manejar la situación. ¿Cómo estamos manejando nosotros la situación? ¿Sí? Dice el texto, sé ejemplo. Yo no sé si tú ves el de al lado, el de atrás. ¿Ese ejemplo? ¿Tú crees que es una persona de ejemplar? ¿Realmente es una persona ejemplar que tú digas, voltea a verlo, hermano, dile, eres ejemplo a mi vida, hermano? ¿Sí? Así como que, así eres un ejemplo a mi vida. Si no es así, pues, hazle una cara así como que, hermano, tienes que mejorar. Díselo, ¿verdad? Sí, porque la palabra nos habla. Tenemos que sentir cómo Dios habla en nuestras vidas. Vean el texto, dice, sé ejemplo para los demás, ¿qué? Cristianos. Tenemos que ser ejemplo para los demás cristianos, para todas las personas en general. Que cuando todos oigan tu modo de hablar, ¿sí?, y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¡Qué gran responsabilidad! ¿Qué peso tenemos, hermanos, delante de Dios? Si hemos visto que Dios se enoja por una mala actitud, si hemos visto que Dios se enoja por un mal carácter que tenemos, por malas decisiones, por andar murmurando, por andar metido en chismes, por andar hablando mal de los demás,
A Dios le enoja. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Qué le agrada a Dios? Que seamos ejemplo para todos los demás. Eso es lo que le agrada a Dios. ¿Qué más, pastor? Bueno, el texto dice también que debemos de mejorar nuestra forma de hablar. Vean cómo dice. Que cuando todos te oigan tu modo de hablar. ¿Cómo hablamos, hermanos? De verdad, yo cuando trabajaba en la hotelería allá en Cancún y me decían, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque no insultas. Así me decían. ¿Cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cómo estamos hablando nosotros? Hay algunos hermanos que cuando andan en su trabajo ya se transforman y empiezan a hablar como hablan los demás. Aquí hablan modo cristiano. Siervo, sierva, hermano, hermana. Pero ya cuando andabas en nuestro ambiente laboral, ¿qué pasó? Y que no sé qué, y que ya saben, ¿no? Se transforma en todo. No debe ser así. Debemos ser íntegros, ser buenos cristianos aquí, ser buenos cristianos allá y ser buenos cristianos todos los días. Y se debe demostrar en nuestra forma de ¿qué? De hablar, de actuar, ser ejemplo. Dice, mejora tu manera de vivir también. Sé ejemplo para todos los cristianos, que cuando todos te oigan cómo hablas y cómo vives. Si realmente Dios quiere que tengamos una buena vida, que disfrutemos la vida aquí en la tierra, que no andemos amargados, que no andemos enojados, que no andemos histéricos o qué sé yo. Que realmente tengamos una buena actitud. Si usted ve a un hermano enojado, enojada, con cara de limón, abrácelo. A lo mejor necesita cariño. A lo mejor necesita, sí, un poco de afecto. No le tenga miedo, hermano. No le tenga miedo, hermana. Si se ve una hermana así, a lo mejor necesita un poco de atención. Mejorar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. Y también dice que nos esforcemos en ser puros. Vean, traten de ser puros, ¿sí? Como tú. Y que todos imiten tu carácter. ¿Qué carácter quiere que tengamos? Amorosos. ¿Sí? Amoroso. ¿Es difícil ser amorosos? De verdad, hermanos. ¿Es difícil? Recuerden, nuestra doctrina es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Ser amorosos. Y no solamente eso, sino que las personas, que los hermanos demuestren o imiten tu confianza en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que estaba pasando. Ese era el problema con los espías. ¿Sí? No estaban siendo ejemplares. No estaban motivando a los demás. Segundo punto. Quien te hizo ese llamado también nos va a respaldar en medio de las dificultades. ¿Sí? Recordemos eso. Dios, de otra manera, nos va a capacitar para el servicio. Y esa capacitación nos va a ayudar aquí en la iglesia, nos va a ayudar en la escuela, nos va a ayudar en el trabajo, en todas partes. Pero también, quien nos hizo ese llamado, nos va a respaldar en momentos difíciles, en dificultades. Recordemos que siempre va a haber una solución, porque van a haber ocasiones, ¿sí? O panoramas que no sean muy favorables. Esa es una realidad. Habrá momentos de incertidumbre, habrá momentos de dolor, de sufrimiento. Vamos a ver lo que sucedió con el apóstol Pedro y vamos a ver cómo Dios nos respaldó, para que estemos seguros nosotros de que Dios nos va a respaldar. Si Él ya nos ha traído a su presencia, si Dios nos ha traído en ese caminar, en esa carrera de la fe, Él también te va a respaldar, hermano. Amén. Si lo creemos, hermanos. Si creemos que Dios nos respalda. Vean lo que dice Hechos 2, 1 en adelante. Dice: en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia. ¿Sí? Acuérdense que había persecución. O sea, ser cristiano en esa época no era fácil. Antes eran perseguidos, ¿sí? Eran momentos difíciles y aún así los cristianos perseveraban.
Sí, hoy en día pues hay cristianos de cristal, ¿verdad? No le vayas a decir nada, pastor, porque se va a enojar. No le digamos nada porque ya no va a regresar a la iglesia. No, antes realmente sí eran momentos complicados. Herodes quería arrestarlos a muchos hermanos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que eso le agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eso sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia, hermanos? Oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, ese dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron caminando unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro del que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Qué esperaban? Matarlo. Sí, era lo que esperaban todo el pueblo judío. Sin embargo, Dios, sí, envió a un ángel. Dios siempre nos va a respaldar, hermanos, sin importar el peligro, sin importar la enfermedad, sin importar la circunstancia. El panorama puede ser de lo peor, pero ¿quién tiene la última palabra? Dios. Él nos ha hecho un llamado y Él quiere darnos esa confianza de decir: yo estoy contigo, yo marcho delante de ti, no temas. Y a pesar de que la vida cristiana es complicada y difícil, sí, Dios va a estar con nosotros en todo momento. Y si es capaz de enviarnos un ángel, ¿qué creen que lo haga? Sí, lo va a hacer, sin importar lo sobrenatural que tenga que hacer. Dios lo va a hacer. Así que no temamos, hermanos, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Dios siempre nos va a ayudar. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios Shaddai. Amén. Por último, jamás dudemos de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. ¿Sí? No dudemos, porque podemos perdernos de la bendición, hermanos. Pero ya Dios ha trazado un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. El enemigo va a hacer todo lo posible para que te desvíes. El enemigo va a hacer todo lo posible para que recaigamos. ¿Sí? El enemigo es mañoso. Él nos manda sus dardos de fuego. Por eso es importante que nos pongamos la armadura de Dios. Porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Él anda como un león rugiente. ¿Sí? Pero jamás dudemos de lo que Dios puede hacer en cada uno de ustedes. ¿Sí? Dios tiene un plan maravilloso. Y cada que yo voy a Citilpech y ahora veo a los jóvenes trabajando, me gozo en el Señor porque yo sé que Dios lo iba a hacer. Veo a la iglesia prosperando. Voy a Chicxulub y lo mismo me sucede. Me lleno de gozo ver cómo la iglesia sigue creciendo, sigue trabajando, porque es Dios el que hace la obra.
Simple y sencillamente no tenemos por qué dudar. No tenemos por qué dudar de lo que Dios va a hacer. Y Dios va a hacer cosas asombrosas. Solo es cuestión de que le creamos a Dios. Solo es cuestión de que pongamos nuestra confianza en Dios, de que no dudemos. Dios nos va a usar para su gloria. Caleb y Josué. Vamos a ver lo que sucedió en Deuteronomio 1, 34 y 39. Cuando el Señor oyó que ustedes dijeron, se enojó e hizo juramento. Ni un solo hombre de esa generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb. Caleb. Fíjense que cuando mi esposa estaba embarazada, a mí me gustó mucho este nombre. Y yo le puse Caleb a Zoe. Porque los doctores dijeron que iba a ser niño. ¿Sí? Y cuando nace, pues es niña. Yo ya tenía el nombre de Caleb porque me encanta el nombre de Caleb. Y le puse Kaeli. De Caleb se lo cambié a Kaeli. ¿Sí? Caleb. A él y a sus descendientes le daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Si usted le pone Caleb a uno de sus hijos, significa el que le fue fiel al Señor. El que le fue fiel al Señor. ¿Es difícil ser fiel al Señor? ¿Le ha fallado usted al Señor este mes? ¿Le ha fallado usted al Señor? ¿Ha hecho cosas que no le agradan a Dios? ¿Ha desobedecido su palabra? ¿Se ha rebelado contra el Señor? ¿Ha creado conflictos en su familia, en su entorno, en su alrededor? Ser fiel al Señor no es fácil, hermanos. Por eso es que tomamos el discipulado, para aprender cómo ser virtuosos en la vida, cómo ser ejemplares delante de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Dios quiere que cada uno de nosotros le seamos fieles. Cuando salgamos de ese lugar, llévate esa enseñanza. Mantente fiel al Señor. No dudes de lo que Él puede hacer en tu vida. No dudes, porque Él es un Dios omnipotente. Él lo puede hacer todo. Él es omnipresente, está en todas partes. Él va contigo, Él te acompaña. Y Él es omnisciente. Conoce tu sufrimiento, conoce tu preocupación, conoce tu dolor, conoce tu esfuerzo. Y todo eso, hermanos, todo, sí, tiene una recompensa. Ser fiel a Dios vale la pena. Hoy puse, estudiando esto en mis redes sociales, no pierdan la fe. No perdamos la fe. Jamás perdamos la fe. Por causa de ustedes se enojó el Señor. Y también se enojó conmigo. Tampoco tú entrarás en esa tierra. Doy gracias a Dios por la vida de mis líderes que me ayudan a pastorear la iglesia. Porque son hombres y mujeres fieles al Señor. Cuando yo llegué aquí les dije, y hablé muy seriamente con ellos, ¿nos alineamos a la voluntad de Dios o me regreso a Cancún? Yo no vengo a batallar. Ellos han de recordar esas palabras mías. Dígame si vamos a trabajar juntos para hacer la voluntad de Dios. Porque ya tengo iglesia en Cancún, está mi familia, ¿sí? Están mis comodidades, tengo todo allá. Y me dijeron, pastor, vamos todos juntos, a trabajar juntos, para hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos ha prosperado. Dios nos ha bendecido. Porque de lo contrario, hermanos, les va mal a ellos y también me va mal a mí. Y lo que queremos, y lo que yo vine aquí a este lugar, yo vine a Yucatán hace 8 años para hacer de bendición en sus vidas. ¿Sí? Y yo, por usted, ¿sí? Si usted da en rebeldía, en desobediencia, yo no voy a quedar más delante de Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros, si nos portamos mal, afectamos a la iglesia, dañamos al cuerpo de Cristo. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Vean cómo, versículo 37, Moisés, y qué duras palabras, hermanos, eso no es cualquier cosa. Por causa de ustedes, el Señor también se enojó conmigo.
No es cualquier cosa esto. Si tu esposo se porta mal, Dios se va a enojar con él y también con quién. Contigo. Si tu esposa se porta mal, Dios se va a portar mal con ella y también con quién. Contigo. Esto es un asunto serio. Moisés lo dice: por causa de ustedes el Señor también se enojó conmigo, y ni yo tampoco voy a heredar la tierra. Quien sí entrará, me encanta esa parte, quien sí entrará será tu asistente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tomó en cuenta su actitud, la de Josué y la de Caleb. En esa historia, ¿sí?, ellos tuvieron una buena actitud. Vamos y tomemos la tierra prometida, que Dios nos la ha prometido. ¿Sí? Es pan comido, ya la tenemos en la bolsa. En cuanto a tus hijos pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en esa tierra y la poseerán, porque yo se las he dado. O sea, esa generación, hermanos, no entró, murieron en el desierto. Quienes sí entraron fueron los chipales, ¿sí?, los pequeñitos, los tupitos, ¿sí?, todos pequeños, toda esa generación de pequeños sí entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque no distinguían entre el bien y el mal. Sus papás, que se rebelaron delante de Dios, murieron en el desierto. Una gran generación después de Israel. Conclusión: lo que hoy eres, querido hermano, sí, lo que tú eres hoy, es un regalo de Dios para ti. Dios nos ha bendecido grandemente. ¿Sí? Dios nos ha bendecido. Y no debemos de dudar, no debemos de quejarnos, no debemos de tener una mala actitud en la vida. Porque lo que somos hoy es un regalo de Dios, ¿sí?, para nosotros. Pero, ponga mucha atención, lo que usted será mañana, ¿sí?, o en lo que usted se va a convertir mañana, es un regalo de usted para Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por los líderes, Dios. Sabemos que no ha sido fácil, pero tú has marchado delante de nosotros. Padre, danos sabiduría para ser buenos cristianos, para ser ejemplares, Señor. Que estemos convencidos de que tú siempre nos vas a respaldar. Que tomemos buenas decisiones, Señor. Que este mensaje, Señor, toque los corazones que tenga que tocar el día de hoy, Señor. Y salgamos con una mentalidad de cambio, con una mentalidad positiva, lleno de tu presencia, Señor. Sabemos que te fallamos, no somos perfectos, Dios. Ayúdanos a esforzarnos a ser mejores cristianos, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque hoy todo lo que somos te lo debemos a ti, Señor. Pero queremos ser transformados para el día de mañana, Señor, para ser instrumentos en tus manos. Recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.